Aviso legal. Aviso legal México. Arquiromagia. Diseño arquitectónico, quiromancia y magia, utilizando a los elementales de la naturaleza. Advertencia. La intención de este video, así como de las diversas plataformas que forman parte y como un medio de enseñanza y difusión de la técnica con el nombre de Arquiromagia, es la de brindarte un apoyo, una alternativa para que puedas desarrollar y plasmar tu inquietud, tu idea de la vivienda que deseas construir. Soy arquitecto de profesión, con varios años de experiencia como docente, y por tal motivo utilizaré un lenguaje accesible apoyándome con imágenes que puedes encontrar en las diversas plataformas y páginas de arquitectura. Estos videos están dirigidos a personas que no están tan familiarizados con el tema y obtendrás las herramientas necesarias para que puedas plasmar tu idea. A esta etapa inicial se le conoce con el nombre de anteproyecto. Para que tengas una idea del costo aproximado que te cobrará un arquitecto por realizar ese trabajo inicial, que consiste en interpretar tus ideas, tus requerimientos de habitabilidad, a una primera propuesta de diseño es de 80 a 100 pesos por metro cuadrado. Con la información que te brindo en estos videos, tú podrás realizar esta primera etapa del diseño y podrás ahorrar el dinero de esta primera etapa. Si la información que te brindo en mis videos son de utilidad y estás conforme con la propuesta que desarrollaste y deseas realizar la construcción de tu vivienda, entonces requieres contar con trabajos más completos y especializados. A esto se le conoce con el nombre de proyecto arquitectónico, que es el conjunto de planos arquitectónicos. Cabe mencionar que en algunas comunidades, para obtener el permiso de construcción por parte de las autoridades competentes en esta materia, te exigen que realices un trámite sencillo. En algunos casos basta con un aviso y un tanto del juego de planos arquitectónicos. Para que tengas una idea, el costo aproximado que cobraría un arquitecto por realizar este tipo de trabajo está entre los 200 y 250 pesos por metro cuadrado. En las grandes ciudades, para obtener el permiso de construcción por parte de las autoridades competentes en esta materia, se requiere presentar mucho más información y además de la participación de otras disciplinas como la ingeniería civil, que son los ingenieros y especializados en ver la parte estructural del proyecto. Además se requiere de la aprobación del director responsable de obra, claro, y en conjunto con las actividades que desarrolla el arquitecto. A este grupo de actividades que en su conjunto conforman a lo que se conoce como el proyecto ejecutivo. Digo, para que también tengas una idea, el costo aproximado que cobra un arquitecto por realizar este tipo de trabajos es de 450 a 500 pesos el metro cuadrado. Retomando la esencia de la estructura de este video y de los demás videos que posteriormente presentaré, están conformados en tres partes. La primera parte te explicaré cómo diseñar una vivienda con un método tradicional. Aclaro, si a ti tan solo te interesa desarrollar tu proyecto, la primera parte de cada video te servirá para conformar tu idea. La segunda parte, si tú eres una persona con un interés, una inclinación a la parte mágica de la naturaleza,
y cuentas con una sensibilidad más desarrollada que el común de las personas, la quiromagia te ofrece una técnica utilizando a la quiromancia en donde podrás identificar tus capacidades de habitabilidad. Tercera parte y por último, si tú eres una persona que cuenta con la creencia de que existe la relación mágica entre las personas y los elementales de la naturaleza, en esta sección se explicará cómo desarrollar el espacio sagrado, el espacio de culto, en donde se colocará el árbol sagrado. Consideraciones previas en el diseño arquitectónico. Propuesta de dimensionamiento. Número 1. Partimos de una lista de necesidades que se convierten en actividades para un determinado grupo de personas. En este ejemplo será para una futura familia de 4 personas, 2 adultos que son los padres y 2 menores que son los hijos. Número 2. En esos espacios se clasifican por diferentes categorías: espacio público, espacio privado y espacio de servicio. Número 3. Obtuvimos imágenes de los espacios que representan a cada actividad. Número 4. Realizamos una propuesta de acomodo conforme a las categorías establecidas y en el aprovechamiento de la iluminación solar y el manejo de las corrientes de viento. Un elemento que es parte del dimensionamiento de los espacios habitables son las circulaciones. Consideramos como el espacio mínimo para circular es de 60 centímetros de ancho. Cabe mencionar que las puertas están fuertemente relacionadas con las circulaciones y comercialmente existen puertas para este tipo de medidas, que en este caso es de 60 centímetros de ancho. La dimensión un poco más cómoda para transitar es de 90 centímetros a 1 metro. De la misma manera existen puertas con estos estándares. Consideramos como una circulación amplia la de 1 metro con 20 centímetros, que corresponde a una circulación de servicio. Una persona puede caminar cargando objetos. En el diseño arquitectónico, todos los elementos que lo conforman están relacionados y modulados. Por ejemplo, las losetas cerámicas, que son de 30 por 30 centímetros, está relacionado con el módulo de 1,22 por 2,44 metros, que es el módulo comercial de algunos materiales utilizados en la construcción, placas de madera, cristal, etc. Primera parte. Diseño arquitectónico. Propuesta de dimensionamiento. Espacio público, la sala. Sillón para 3 personas. Sillón para 2 personas. Sillón para 1 persona. Actualmente existen libros especializados en el dimensionamiento de los espacios habitables y de los muebles que forman parte de estos espacios. Uno que yo recomiendo es el libro de las medidas de una casa, del arquitecto Javier Fonseca. Además de las dimensiones de un mueble, se debe de considerar el espacio de actividad, que es el área que complementa la función del mueble mismo. Ejemplo, en un sillón se requiere el espacio en donde la persona coloca sus pies,
Estos son algunos de los muebles que vamos a utilizar para hacer una propuesta de dimensionamiento. Como lo comentaba anteriormente, tú puedes apoyarte utilizando un libro especializado en donde te manejan las medidas de los diversos muebles, o en su caso, puedes medir los muebles que tú tienes en tu propia casa. Los elementos a considerar son sillón para 3 personas. Las medidas son 90 centímetros por 2,10 metros. Sillón para 2 personas, medidas de 90 centímetros por 1,40 metros. Sillón para una persona, medidas de 90 por 75 centímetros. A todos los muebles se les debe de considerar una dimensión de 30 centímetros como complemento, que es parte del espacio de actividad. Aquí en los dibujos represento en planta arquitectónica lo que son los sillones con sus medidas, y además se le agrega el espacio de actividad, que está representado en color rojo, y bueno, cuentan con un relleno de una serie de franjas, ¿no? Otros muebles que vamos a utilizar para la propuesta de dimensionamiento de la sala es la mesa de centro. Las medidas son de 90 por 1 metro. En este tipo de muebles se considera un espacio de actividad alrededor de la mesa, considerando un espacio de 30 centímetros. Aquí en la representación de planta arquitectónica se pone la medida de la mesa de centro y el espacio de actividad, que en este caso es alrededor de la mesa. Otro mueble que vamos a utilizar es un mueble de apoyo, que es un mueble para la televisión con medidas de 40 por unos 50 metros, más el espacio de actividad de este mueble, que es de 30 centímetros. Propuesta de dimensionamiento de 4 metros por 4,20 metros. Como primer elemento colocaremos el sillón para 3 personas con una medida de 2,10 metros de largo. El siguiente elemento que colocaremos es el sillón individual, que contempla la medida de 90 centímetros de ancho. En el otro extremo colocaremos el sillón para 2 personas, que mide 90 centímetros de ancho. Estos 3 elementos nos da un resultado de una medida de 4 metros de largo. Cabe mencionar que lo que es la mesa de centro, que tiene una medida de 1 metro de largo, y contemplamos sus espacios de actividad, que son 30 centímetros en ambos lados, nos daría una medida de unos 60, medida que es inferior con respecto al largo del sillón para 3 personas, que es de 2,10 metros. En el otro sentido contamos con la medida de 1,20, que es el ancho del sillón para 3 personas, con su espacio de actividad, más 1,40, que es el largo del sillón para 2 personas. Y si contemplamos la medida de 90 centímetros, que es la circulación principal de la habitación, nos da una medida de 3,50 metros. Además, si consideramos un mueble de entretenimiento, que en este ejemplo es para un televisor con una medida de 70 centímetros de ancho, que es el mueble con el espacio de actividad, 3,50
nos da como resultado propuesta de dimensionamiento de 1,80 a 2,20 metros por 3,35 metros. Ejemplo 2. Propuesta de dimensionamiento de sala con un área más reducida. De la misma forma, consideramos como primer elemento el sillón para 3 personas, con un largo de 1,20 metros. Para poder reducir el dimensionamiento del área, utilizaremos el concepto de circulación compensada, con un espacio mínimo de 30 centímetros, más el espacio de actividad del televisor, nos genera una circulación de 60 centímetros a incrementarse a 90 centímetros. En este caso, también podemos considerar el espacio de actividad del sillón para 3 personas. Una alternativa para ahorrar espacios es utilizando nichos en los muros y de esta forma colocar el televisor con una profundidad de 40 centímetros. Si se considera el mueble más la circulación, obtendremos la distancia de 1,80 metros, pero si le agregamos el espacio del nicho, se incrementa a 2,20 metros. En el otro sentido, contamos con la medida de 2,10 metros, que es el largo del sillón para 3 personas, más 1,24 metros, que es el espacio para colocar el sillón individual, y así poder realizar un giro a 45 grados para tener un mejor enfoque hacia el televisor. Obtendremos la distancia de 3,34 metros. El siguiente espacio que analizaremos para realizar su propuesta de dimensionamiento es el comedor. Los muebles que consideramos para realizar la propuesta de dimensionamiento del comedor son silla con un área de 60 centímetros por 85 centímetros, con su espacio de actividad de 30 centímetros, mesa para 6 personas con medida de 2,20 metros de largo por 90 centímetros de ancho, un trinchador con una medida de 60 centímetros por 2 metros de largo, con su espacio de actividad de 30 centímetros. Y para el ejemplo de un comedor con medidas reducidas, utilizaremos una mesa para 4 personas con medidas de 1 metro con 5 centímetros por 75 centímetros de ancho. Propuesta de dimensionamiento del comedor de 5,10 metros por 3,50 metros. Utilizamos el mueble principal, que es la mesa para 6 personas, y colocamos las 6 sillas como se muestra en la imagen. El espacio que se requiere a lo largo de la mesa, considerando las sillas en ambas cabeceras, incluido el espacio de actividad de cada silla, es conforme a la siguiente suma de las medidas: 0,85 centímetros más 2,20 metros más 85 centímetros nos da como resultado 3,97 metros. Si deseamos agregar un mueble de apoyo, como un trinchador o una vitrina, debemos de considerar una circulación compensada entre dos espacios de 30 centímetros más el ancho del mueble, que es de 60 centímetros,
nos da una distancia total de 5.10 metros. Para obtener el ancho del comedor, se requiere realizar la suma de las siguientes medidas: 85 centímetros más 90 centímetros más 85 centímetros, que da como resultado 2.60 metros. Pero si agregamos una circulación de 90 centímetros, obtendremos una distancia total de 3.50 metros. De la misma forma que el ejemplo anterior, resolveremos un comedor con un área más reducida, propuesta de 3.90 metros por 3.35 metros. Utilizaremos el comedor para 4 personas y le agregaremos las medidas de las sillas con su espacio de actividad. En el sentido largo del comedor sumaremos 85 centímetros más 1 metro con 5 centímetros más 85 centímetros. Nos da como resultado una medida de 2 metros con 75 centímetros. Pero si le agregamos el mueble de apoyo, como el trinchador, le sumamos las siguientes medidas: circulación compensada de 30 centímetros más los 30 centímetros del espacio de actividad del trinchador, nos da un pasillo de 60 centímetros, más los 60 centímetros del ancho del mueble, que es el trinchador, obtenemos una medida total de 3.93 metros. A lo ancho del comedor sumaremos las siguientes medidas: 85 centímetros más 75 centímetros, que es el ancho de la mesa, más 85 centímetros, obtendremos una distancia de 2.45 metros. Si le agregamos el ancho del pasillo principal, que es de 90 centímetros, obtendremos la distancia de 3.35 metros. El siguiente espacio público que vamos a analizar para realizar una propuesta de dimensionamiento es el baño de visitas. Los muebles a considerar son WC con medidas de 77 centímetros por 55 centímetros de ancho. De la misma forma, con su espacio de actividad, que es de 30 centímetros. Cabe mencionar que la distancia mínima que se requiere por reglamento para el WC es de 1 metro con 25 centímetros de largo. Otro mueble es el lavabo grande, de 1 metro por 55 centímetros de ancho. Y para la propuesta de un baño con medidas reducidas, utilizaremos un lavabo chico de 51 centímetros por 43 centímetros de ancho. Las medidas a lo largo del baño serían de la siguiente forma: primero colocamos el lavabo de 1 metro de largo con una separación de 30 centímetros con lo que sería el mueble del WC. La siguiente medida es el ancho del WC de 55 centímetros y una separación con el muro de 30 centímetros. Todo esto nos da una distancia de 2.15 metros. Para obtener el ancho del baño, analizamos el mueble más largo, que en este caso es el WC, con una medida de 77 centímetros. Recordemos que por reglamento nos pide que el área o el largo mínimo para hacer uso del WC es de 1.25 metros. En este caso utilizaremos una circulación compensada que es de 30 centímetros
más el espacio de actividad del WC, que son otros 30 centímetros, obtenemos una distancia de 1.37 metros. Con esta distancia cubrimos lo que nos pide el reglamento. Propuesta de baño por debajo de la escalera. El ancho recomendable de la escalera es de 1 metro, libres sin considerar lo que son los muros. Cada escalón cuenta con una altura de 18 centímetros y una huella de 30 centímetros. Por debajo del escalón número 10 contamos con una altura de 1.62 metros, que es el espacio suficiente para que una persona se siente en el WC. De ese punto al escalón 14, con un arribo de 60 centímetros, es decir que ese escalón es mucho más ancho, esa distancia nos permite desarrollar una superficie por debajo de la escalera que va a ser de 1.91 metros. A lo largo del baño colocaremos los muebles de la siguiente manera. Dentro de la medida establecida de 1.91 metros, con 24 centímetros podemos separar el lavabo del muro. Esta distancia obedece a que nos permita librar el abatimiento de la puerta de 60 centímetros, que es la puerta de acceso al baño. La siguiente medida es la del lavabo, que es de 51 centímetros. Y el WC lo colocamos al fondo del baño y ocupa una distancia de 77 centímetros de largo. Entre el WC y el lavabo nos da una separación entre los dos muebles de 39 centímetros. Los 77 centímetros más los 39 centímetros nos permite mantener la medida mínima del WC, que es de 1.25 metros por reglamento. A lo ancho del baño contamos con una medida establecida de 1 metro y colocamos el WC de forma centrada. El lavabo mide 41 centímetros de ancho y colocamos una puerta de acceso de 60 centímetros. Tan solo debemos desfasar un poco el lavabo para que permita el abatimiento de la puerta. La imagen que te presento corresponde a un alzado, en donde se refleja la relación de altura y huella de cada escalón que conforman a la escalera. El diseño se basa en una escalera conformada por dos rampas con un descanso intermedio. Como lo mencionamos anteriormente, la altura por escalón es de 18 centímetros y 30 centímetros de huella. Por debajo del escalón número 10 contamos con una altura de 1.62 metros, espacio suficiente para que una persona pueda estar sentada en el WC. Y la distancia de ese punto a donde termina la huella del escalón número 14 es de 1.91 metros, en donde podemos colocar el lavabo y la puerta de 60 centímetros. Conforme al alzado, podemos observar que por debajo del escalón número 10, a donde termina la proyección del escalón número 14, se genera un espacio habitable, en donde tenemos como altura mínima 1.62 metros, y en el escalón número 14, por debajo del escalón número 14, contamos con una altura de 2.34 metros. En este espacio podemos colocar el WC, el lavabo y una puerta de acceso de 60 centímetros.
El siguiente espacio que vamos a analizar sería el estudio. Para desarrollar la propuesta de dimensionamiento de un estudio, contaremos con los siguientes elementos. Un escritorio con medidas de 80 centímetros por unos 50 metros. Una silla de oficina con medidas de 70 centímetros por 75 centímetros. Dos sillas de 60 centímetros por 55 centímetros, considerando el espacio de actividad de cada una de las sillas, que es de 30 centímetros. Y por último, un sillón para visitas de 2 lugares con medidas de 90 centímetros por 1.20 metros. Con estos muebles podemos desarrollar el concepto de espacio de trabajo o oficina. Propuesta de dimensionamiento de 3.10 metros por 4.50 metros. El primer elemento que colocaremos es el escritorio con la silla de oficina, que comprende las medidas de 1.50 metros, que es el largo del escritorio, y queda cubierta la medida de 70 centímetros, que es el ancho de la silla de oficina, más 60 centímetros, que corresponde a la circulación, y 70 centímetros, que es el ancho del mueble con su espacio de actividad. Todas estas medidas nos da como resultado 2.80 metros. En el otro sentido, que es el ancho del escritorio, que son 80 centímetros, más 75 centímetros, que es el ancho de la silla de oficina, más 30 centímetros, que es el espacio de actividad de la silla de oficina. Nos da una medida de 1.85 metros. Si a esto le agregamos el largo de la silla para los clientes, con su espacio de actividad, nos da un total de 85 centímetros. La medida se incrementa a 2.70 metros, más una circulación de 60 centímetros, y el sillón con su espacio de actividad, que cuenta con una medida de 1.20 metros, es decir que 2.70 metros más 60 centímetros más 1.20 metros nos da una distancia de 4.50 metros. Segunda propuesta de acomodo con un espacio más reducido, de 2.80 metros por 3.30 metros. El primer elemento que colocaremos es el escritorio, con la silla de oficina, que comprende las medidas de unos 50 metros, que es el largo del escritorio, y queda cubierta la medida de 70 centímetros, que es el ancho de la silla de oficina, más 60 centímetros, que comprende a la circulación, y 70 centímetros, que es el ancho del mueble con su espacio de actividad. Nos da como resultado 2.80 metros. En el otro sentido, que es el ancho del escritorio, que son 80 centímetros, más 75 centímetros, que es el ancho de la silla de oficina, más 30 centímetros, que es el espacio de actividad de la silla de oficina, nos da una medida de 1.85 metros. Si a esto le agregamos el largo de la silla para los clientes,
con su espacio de actividad, que nos da un total de 85 centímetros, la medida se incrementa a 2.70 metros, más una circulación de 60 centímetros para ingresar a lo que es a la oficina, nos da una distancia de 3.30 metros. Quiromancia y habitabilidad. En los videos anteriores mostramos el significado de cada una de las zonas que componen a la palma de la mano. En este video veremos de forma sintetizada los conceptos que nos pueden aportar más información que nos sirve para desarrollar los aspectos de habitabilidad. A continuación veremos el significado de los montes, de las líneas principales y líneas secundarias. Montes. Existe una fuerte relación entre los montes y las diferentes áreas que componen a la palma de la mano. Por lo general, cada zona cuenta con su propio monte. ¿Qué son los montes? Físicamente son almohadillas que presentan la palma de la mano. Lo normal es que tengan una consistencia firme, no muy abultadas, no duras, de un color rosado al tacto, suaves y firmes. Interpretación de los montes. Para simplificar el lenguaje de la interpretación de los montes y obtener la información necesaria que se pueda aplicar en el diseño arquitectónico, serán los siguientes. Primero, montes abultados o muy desarrollados. Aclaramos, este aspecto puede manifestarse tanto en la mano izquierda como en la mano derecha. El abultamiento se puede manifestar en un solo monte o en varios montes de la palma de la mano. El significado de unos montes abultados o muy desarrollados son que los atributos que posee la zona se exageran, se desbordan, con tendencia al descontrol. En este ejemplo se observa que el monte de Venus está muy desarrollado. En cuanto al concepto de habitabilidad, nos expresa que es una persona muy sociable. Reuniones con familiares y amigos, fiestas, exceso de todo tipo. El monte de la Luna también presenta un desarrollo más de lo normal. Significa que es una persona con mucha imaginación, y este tipo de combinación de ambos montes no es conveniente, ya que es una persona que difícilmente puede mantener una concentración en una idea determinada. Por ejemplo, si el monte de Venus presenta un color rojizo, nos hablaría de que es una persona con tendencias a la violencia. Palma de la mano que presenta unos montes con una consistencia normal. Es decir, una palma de la mano que presenta unos montes no muy abultados, tampoco muy desarrollados. Al tacto su consistencia no es dura ni blanda y cuenta con una coloración rosada. Tampoco presenta los valores del otro extremo, que son montes sin consistencia o zonas planas carentes del monte o con una coloración blanca o pálida. Una palma de la mano con sus montes bien definidos
con una coloración rosada nos indica un perfecto equilibrio emocional. La mente, el corazón y el espíritu se encuentran en perfecta armonía. Ejemplo, una idea de negocio. Monte de la Luna, las ideas son bien definidas. Valle de Neptuno, están claras las intenciones, sean para obtener un beneficio. Monte de Venus, conoce sus habilidades y destrezas para materializar la idea. Monte de Marte, cuenta con la seguridad y confianza para enfocarse en su actividad. Monte de Júpiter, cuenta con el liderazgo para mandar a las personas que se sumen a su proyecto. Monte de Saturno, otorga la certeza del deber, la intención, el decreto para realizar su proyecto. Monte del Sol, cuenta con la confianza de la recompensa obtenida por el esfuerzo realizado. Monte de Mercurio, cuenta con el bienestar, la buena salud para realizar la actividad. Aclaramos que los aspectos de la economía, de las riquezas, de la actividad laboral, de las herencias, no dependen del todo de la consistencia de los montes. Es más bien por los decretos que realiza tu alma, y ésta se aprecia mejor en las líneas. Palma de la mano que presenta unos montes sin consistencia, y en algunas zonas de la palma de la mano se muestran planas o en su caso los montes se manifiestan como pliegues de pura piel. Esta característica de los montes de la palma de la mano sin consistencia nos habla de una persona refinada, de una persona delicada. Es común que sean personas sin la suficiente fuerza de voluntad para realizar un proyecto. Ejemplo, una idea de negocio. Monte de la Luna. Las ideas no son bien definidas. Valle de Neptuno. No están claras las intenciones y existe la duda de obtener un beneficio. Monte de Venus. Existe la incertidumbre del cómo realizar el proyecto. Monte de Marte no cuenta con la seguridad y confianza. Existen muchos distractores que evitan enfocarse en su actividad. Monte de Júpiter prefiere realizar el proyecto solo, o en su caso depende de otras personas. Monte de Saturno no tiene la certeza del deber, aunque sepa que puede realizar el proyecto. Monte del Sol. Existe la incertidumbre de que existirá un beneficio. Monte de Mercurio. Son personas que constantemente se sienten enfermizas por los periodos de incertidumbre que padecen. Difícilmente tienen una continuidad en la actividad que desarrollan. Fin de este video. La intención es de no hacer videos muy largos. Damos por terminado esta primera etapa del video y continuamos con el siguiente video, que es su complemento, con el nombre de Cómo diseñar mi casa, capítulo 3, parte 2. Arquiromagia. Arquitectura, diseño arquitectónico, quiromancia y magia, utilizando a los elementales de la naturaleza. Te dejo mis datos de contacto por si tienes algún interés con el catálogo de quiromancia
o si tienes alguna inquietud por algún diseño de vivienda. Te dejo mi número de WhatsApp, un correo de Yahoo y los datos de la página de Arquiromagia. Coméntame qué opinas sobre este concepto de diseño arquitectónico con un enfoque mágico y esotérico.